11 de la mañana, 8 minutos, y es momento de conversar con distintos precandidatos a la presidencia, precisamente sobre las noticias económicas del momento. La reducción del desempleo en el país y el nuevo salario mínimo, y por eso nos conectamos a esta hora de la mañana con el doctor Juan Carlos Pinzón. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo, doctor. Buenos días, Nicolás. Un gusto saludarle a usted y a todos los que nos ven en Noticias Caracol. Le pregunto por esta nueva cifra del salario mínimo del 23%, 12 millones de pesos. En las circunstancias actuales, ¿permite vivir dignamente o sobrevivir? Mire, los colombianos merecen ingresos más altos. Necesitamos gente que tenga más ingresos para poder pagar sus cuentas, su educación, sus alimentos, su salud, su transporte, su arriendo, su vivienda. El país necesita ingresos más altos. Y la manera de conseguirlo es desarrollando el país, generando inversión, generando nuevos puestos de trabajo, generando más formalidad. A mí me preocupa que estos 2 millones de pesos al final terminan volviéndose 3 del costo que realmente tienen que pagar las empresas, casi 3 millones, cuando se agregan prestaciones y demás. ¿Y eso qué va a significar? Varias cosas. Primero, cuando usted aumenta el salario 23%, aumenta los costos 23%. Luego lo que va a pasar es una ilusión monetaria. La gente va a recibir una plata primero adicional, pero luego los precios suben más rápido. Los alimentos de la gente van a subir los arriendos, van a subir los costos de transporte. Conclusión, termina siendo esto un engaño. Mucho más suben los precios que los ingresos. Y por el otro lado, las pequeñas empresas van a terminar teniendo costos muy elevados y van a tener incluso que prescindir de algunos trabajadores para poder seguir operando. Algunas incluso van a terminar cerrando. Por eso es que hay que mirar esto. Mira, hace unos días en Bucaramanga, doña Mariela Galvis me hablaba y me dio mucho dolor, una señora que trabaja muy duro, ya mayor, que debería estar pensionada, y me decía ella, hombre, imagínese que lo que a mí más me angustia es que los precios de las cosas suben más rápido que los ingresos. Y aquí lo que nos están montando es ese mismo problema. ¡Qué tragedia! Y a mí me duele con los colombianos que haya ese engaño, que a la gente terminen dando la impresión de que le van a subir el ingreso, cuando no es verdad, porque sube más rápido el precio de las cosas que compran que básicamente los salarios. Doctor, así se empobrecen los países y así se le hace daño a la gente. Colombia necesita ingresos más altos, pero eso es con educación, con carreteras, con productividad, con uso de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, para que el país progrese, pero no por decreto, engañando a la gente y metiéndola en un problema de frustración y de precios más altos. Quiero que usted me dé su argumento sobre lo que ha dicho el gobierno de por qué sube el salario en este porcentaje, el 23%, y es que entre más gane la gente, más se activa la economía. ¿Para usted qué tan cierto es? Porque entiendo que usted es economista de profesión. Lo que pasa es que el valor del ingreso es lo que se pueda comprar con el ingreso, no es el monto. Entonces usted le pueden decir, mire, su salario, como pasó en Venezuela, este tipo Chávez todo el tiempo hacía lo mismo que ahora quiere hacer Petro, subirle a la gente el salario. Entonces la gente se emociona, inicialmente siente que tiene una plata adicional. Pero si los precios de las cosas que compra crecen más rápido, pues al final la plata no alcanza. Entonces, si los alimentos y el mercado sube más, si los servicios públicos suben más rápido, si el costo del transporte público sube más rápido, si los arriendos suben más rápido, el resultado es que lo que se vivió fue una ilusión. Entonces, sí es verdad que cuando la gente tiene más dinero, puede consumir más, pero es cierto si ese dinero es un dinero producto de un salario más alto a través de la educación, de que la gente obtuvo unos ingresos mejores. Pero si eso no es así, los efectos son dos. Suben en los precios, entonces la plata no alcanza, y más triste aún, mucha gente no la pueden tener un trabajo formal porque las pequeñas empresas, las microempresas, incluso las grandes empresas, no logran pagar los costos. Yo quiero un país donde la gente tenga ingresos más altos, pero los ingresos más altos se generan a través de, insisto, la educación, la competitividad, la inversión, que lleguen más empresas y haya más demanda por nuevos trabajos. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a subirle los salarios reales. Esto es mera ilusión monetaria, puro engaño. Y la gente lo sabe. Por eso cuento la historia de doña Mariela allá en Bucaramanga, que decía, me suben los ingresos, pero suben más rápido los precios. Sí, y
Pero en la práctica, digamos, el próximo presidente de la República, el ganador, el que se posesione el próximo 7 de agosto del 2026, pues va a tener que enfrentarse a un nuevo modelo de discusión en torno al salario mínimo. Y es que ya no solamente se va a definir por la inflación y la productividad, es que se empieza a discutir un nuevo concepto que es el costo de vida real de la OIT. Mire, aquí el tema más importante es que el país logre crear un modelo a través del cual la gente tenga, primero, puestos de trabajo estables, ingresos estables y fuera de eso formales, donde se pague seguridad social, donde la gente tenga derecho a los beneficios de un médico, de una pensión, de una tranquilidad de que tiene garantizado que por su trabajo va a recibir un ingreso y puede planificar a largo plazo, la compra de una vivienda, la educación de los hijos, unas vacaciones, el sueño de ir hasta un pequeño restaurante. Eso requiere que la gente tenga una estabilidad en los ingresos. Pero cuando resulta que los puestos de trabajo son informales, la gente vive desde el día a día. No puede planear nada. Escasamente consigue para comer y para pagar las cuentas. Y más grave aún, cuando los precios suben porque los costos se elevan y entonces empieza a subir más rápido el precio de la comida, ¿qué se hizo al subir un salario? Pues nada, se engañó a la gente. ¿Cómo los países logran tener ingresos más altos? Cuando se crece la economía a través de la inversión y esa inversión se invierte en, por ejemplo, infraestructura para que los costos de transporte sean más bajos y más competitivos, en energía para que haya energía disponible y se puedan hacer básicamente los proyectos de inversión, o en educación para que la gente tenga habilidades que le permita aspirar a mejores ingresos. Sí. Esa es la Colombia que tenemos que construir y vamos a construir. Y por supuesto, a mí me duele el corazón porque no hay forma de que nadie viva con 2 millones de pesos. Las familias no pueden vivir con 2 millones de pesos. Entonces todo esto termina siendo una ilusión basada en los dolores de la gente y no en soluciones a esos dolores. Doctor, no puedo despedirlo sin hacerle una última pregunta que más que económica es política y es en torno a su campaña. Finalmente, ¿usted cuándo va a decidir si decide ingresar a la gran consulta por Colombia? ¿Cuál es su fecha límite? Pues mire, lo más importante es que ya hay un espíritu de unión en el país, de que se responda a lo que la gente quiere y está demandando. Yo he sentido en las calles que la gente dice, únanse, que se crea una unión. Y yo creo que ha sido una buena noticia que se esté gestando una gran consulta. Por eso también lo digo con mucha franqueza. Fui de los primeros que dijo la necesidad de una gran consulta popular para que esa unión quede certificada y refrendada es por la gente, por el voto popular. Y en mi caso vengo en unas conversaciones ya muy francas, muy positivas, con este grupo de personas, de colombianos extraordinarios, de gente con una gran experiencia, con un gran recorrido de todas las regiones, de distintos puntos de vista, que han decidido unirse y donde yo estoy ya teniendo algunas conversaciones. Esperemos que en los próximos días logremos concretar y ver cómo avanzamos. Bueno, es usted muy amable, doctor Juan Carlos. Nicolás, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los que nos ven en Noticias Caracol. Bien, a las 11 de la mañana, 16 minutos, es momento de conversar con el precandidato presidencial, pero también exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo leer este aumento que es superior a los 3 anteriores que hizo el gobierno Petro e incluso superior a la propuesta que puso la mesa el Sindicato de Trabajadores, la CUT, que es del 16%? ¿Cómo leer esto? Pues esto es puramente político, esto no es nada económico. Es una decisión del gobierno para ganar favorabilidad y ganar respaldo en las urnas. Claramente la intención es apoyar al candidato del Pacto Histórico, del Frente Amplio, Iván Cepeda. Por eso Iván Cepeda salió a decir que este era el mejor gobierno de toda la historia de Colombia y que él apoyaba 100% las decisiones de Gustavo Petro. Yo lo que le digo a Iván Cepeda es, salga al debate, hagamos un debate en Caracol Televisión, usted y yo, usted defendiendo lo que acaba de hacer el gobierno y yo mostrándole al país la verdad, porque aquí hay un enorme engaño. Se está tratando de generar una ilusión de un aumento del salario que le puede beneficiar a 3 millones de colombianos que ganan un salario mínimo, pero hay 23 millones de trabajadores en Colombia, o sea, de 23, 3 ganan, pero ganan transitoriamente, porque detrás viene el aumento de precios, la inflación, el aumento de tasas de interés. La sola vivienda, si usted estaba pensando comprar vivienda,
La vivienda de interés social hasta ayer costaba 220 millones de pesos. Hoy cuesta 260 millones de pesos. Y se va a encarecer todo. Entonces, realmente aquí no gana nadie, porque el aumento del salario mínimo se va a ir en inflación. Y lo peor, mucho tendero, mucho comerciante, mucho pequeño y mediano empresario, pues no le dan las cuentas y va a tener que recortar, va a tener que despedir. Yo recorrí al país todo este año y en todos los municipios, hablando con los tenderos, con los comerciantes, con los dueños de cafeterías, de restaurantes, les preguntaba, ¿cómo va el empleo? Y todos me decían, mire, con mis ingresos me ha tocado recortar. Antes empleaba 4, ahora empleo 3. Y con este aumento del salario mínimo va a pasar eso. Hay mucho empleador que va a decir, no logro, no alcanzo. Entonces, desempleo e informalidad, porque a mucha gente le van a decir, mire, no le puedo pagar el salario mínimo, le voy a pagar menos, pero además no le voy a dar prestaciones, no le voy a dar beneficios, ni primas, ni vacaciones, ni cesantías, nada de eso. Entonces, al final, la clase trabajadora es la que paga los platos rotos. Pero en el camino, en esta foto, en esta instantánea, la gente siente, pues digamos que hay un beneficio y eso es lo que busca Petro, ganar respaldo político. ¿Por qué le tiene temor Petro a las elecciones? Porque sabe que puede perder. Y si pierde, pues el país le va a pedir cuentas. Eso no hay la más mínima duda. Petro va a tener que salir a rendir cuentas porque va a dejar un país con la salud muy mal quebrada, con la seguridad deteriorada, con las finanzas públicas pues completamente deterioradas. Entonces, bueno, el país le va a pedir cuentas a Petro. Él está tratando de evitar eso. Doctor, viendo los últimos ajustes salariales del gobierno Petro, pues han sido altos. Incluso siempre se ha puesto sobre la mesa que va a aumentar el costo de vida, que vamos a tener presión inflacionaria. En el 2023 el ajuste fue del 16%, 2024 del 12%, en 2025 9%, pero lo que hemos visto es que no se ha presentado una presión inflacionaria, incluso ha caído. En el 2023 la inflación era del 9%, hoy está por el orden del 5.2%. Bueno, la inflación sigue siendo alta, 5% no es normal. Colombia debería tener una inflación de 3%, como la mayoría de países de América Latina. Y con esto la inflación va a subir. Yo creo que la inflación vuelve a subir al 9-10%. Entonces, pues sí, lo que usted gana en un bolsillo lo pierde en el otro, porque con el aumento de precios es que casi todo está atado al salario mínimo. Las multas, los precios de la vivienda, muchos impuestos. En fin, el salario mínimo es un precio referente, entonces inmediatamente ya están subiendo precios. Ya hoy hay muchas empresas que están subiendo precios. Entonces no logramos nada, pero lo peor es lo siguiente. Colombia no tiene una economía fuerte en este momento. Colombia tiene una economía débil, con baja inversión, las exportaciones no crecen, se ha bajado la producción de petróleo. Entonces usted cuando tiene una economía débil no tiene cómo darle sustento, cómo darle soporte a un aumento tan fuerte del salario mínimo. Ojalá se pudiera. Si fuera simplemente sacar un decreto sería muy fácil, pero esto no es un decreto, esto es que haya un país que esté detrás empujando y que tenga la capacidad. Cuando la economía no le da, la única consecuencia es que el empleador tiene que dejar de contratar gente. Entonces lo que vamos a ver son despidos e informalidad. Es decir, esto va a generar pobreza. Por eso mi debate con el senador Cepeda. Usted quiere ser presidente y dice que estas son las mejores decisiones que se han tomado en toda la historia. Yo le refuto eso. Esto va a generar pobreza, porque el origen de la pobreza es el desempleo y la informalidad. Entonces, Cepeda, salga al debate, demos la discusión abierta al país, porque lo que ustedes están haciendo es irresponsable, entre otras cosas porque están dejando las finanzas del gobierno quebradas. Hace 8 días dijeron que estaban quebradas, que necesitaban una emergencia económica. Hoy el hueco es más grande, porque con este aumento del salario mínimo, el gobierno tiene que gastar más en pensiones, en salarios. Entonces, el hueco se les creció, no les importa. Es un acto desesperado para tratar de ganar favorabilidad de cara a las elecciones. Precisamente hablando de hueco fiscal y de medidas económicas, quiero preguntarle por las más recientes que acaba de anunciar el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Habla de un impuesto a la renta y patrimonio desde los 2.000 millones de pesos, habla de un IVA para licores y tabaco, habla de un IVA del 19% en el mismo sentido para juegos de suerte y azar. ¿Cómo usted analiza estas medidas económicas? Y más impuestos a los hidrocarburos, a la minería. A ver, ¿qué va a pasar? Esta emergencia se cae porque no hay un hecho que la justifique. O sea, uno no puede decir que hay una emergencia económica porque el Congreso no le aprobó una ley. Vivimos en una democracia y si el Congreso no aprueba una ley, pues no la aprobó. Y el gobierno tiene que hacer lo que corresponde, en este caso recortar el gasto. No quiere recortar el gasto por lo mismo que estábamos hablando, porque quiere mantener estimulada la economía, la nómina del gobierno. Están haciendo mucho contrato de prestación de servicios por el puro propósito de influir en las elecciones. A cada contratista de los que llegan al Estado, y hay más de 600.000 que llegaron este año, les están pidiendo que cada uno lleve 10 votos a favor de los candidatos del pacto histórico.
Y hay entidades como el ICBF, por ejemplo, la directora del ICBF tiene 10 asesores, 10 contratos de prestación de servicios en su despacho, solo para ella, solo para ella. Esto es por todo el Estado. Entonces, ¿qué quiero decir? El gobierno saca una emergencia económica, más impuestos. La Corte Constitucional se la va a tumbar porque no hay un hecho sobreviniente, no hay nada extraordinario. Pero de aquí a allá, que pueden ser 2, 3 meses, el gobierno ha cobrado esos impuestos y no va a devolver esa plata. Si a usted lo ponen a pagar eso, no se la van a devolver. Y es un acto de arbitrariedad. Además, porque el gobierno lo único que quiere realmente es gastar, gastar y gastar. Lo que debería estar haciendo es recortar, que además es bueno para la economía y también saludable para la democracia, para que la cancha en la que vamos a competir los candidatos presidenciales en mayo sea una cancha nivelada, no con este desequilibrio que está generando el gobierno. Bueno, doctor, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. 11 de la mañana, 24 minutos. Seguimos en este barrido con distintos candidatos a la presidencia de la República y el turno a esta hora de la mañana es para el candidato Roy Barreras. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo, doctor. Muy buenos días a todos los televidentes e internautas de Caracol. Felices Pascuas, feliz año a todos aquellos. El año 2026 será un año mejor y con menos incertidumbre, ya lo verán. Usted coincide con la tesis del doctor Mauricio Cárdenas que un aumento del 23% en el salario mínimo pues genera más incertidumbre económica y un costo mayor en la vida de los colombianos. No, en absoluto. Hay voces catastrofistas, ¿no es cierto? Lo primero que hay que saber es que se hace justicia con 2,5 millones de trabajadores a quienes se les ha negado la productividad laboral. Ha habido un rezago histórico de no reconocimiento del trabajo. La gente necesita platica en el bolsillo para poder llegar a fin de mes, para poder comprar lo mínimo, para poder tener una vida digna. Y yo estoy seguro que esos 2,5 millones de trabajadores hoy, por supuesto, celebran esa medida. Es una medida justa. No podemos olvidar que este es un país profundamente injusto, pero tampoco podemos olvidar que hay 23 millones de trabajadores. Es decir, la mitad de ellos, el 50% más de ellos son informales. A ellos no les beneficia la medida. Y hay otro porcentaje importante, cerca del 30%, que ganan más de un salario mínimo. Esas personas necesitan otro tipo de medidas, la formalización del trabajo, las garantías de que su trabajo sea estable y permanente. Pero además hay otra pregunta que se están haciendo sus televidentes. ¿Quién paga? ¿De qué bolsillo sale ese salario mínimo aumentado? Que, repito, es justo y los trabajadores tienen derecho a celebrarlo. Primero del Estado, los trabajadores públicos, los servidores públicos. Esas personas son pagadas por el Estado y eso implica un aumento en el déficit fiscal. Ojo, el cambio es positivo, pero el cambio tiene que ser un cambio responsable, un cambio programado. ¿Y quiénes más pagan? Las MIPYMES. El 98% de los empleos en Colombia los produce la pequeña, micro o mediana empresa. ¿Quién le va a dar la mano? Las medidas tienen que ser integrales. Yo le pido al gobierno que a la par de esta medida que es justa, que nosotros habíamos anunciado hace 3 o 4 semanas, nosotros hablamos del salario mínimo vital hace 4 o 5 años en el Congreso. Es justo que la gente tenga con qué vivir una vida digna. Sobrevivir no es vivir. La gente tiene derecho a celebrar sus 2 millones de pesos mensuales, pero al tiempo, hay que darle la mano al micro pequeño empresario, al tendero, al de la barbería, la peluquería, al ferretero, al que tiene 5 trabajadores, que hoy está pensando cómo hago para pagar no 2, sino 3 millones, la medida que con prestaciones, en fin, se va a aumentar. Esa persona, perdóname, necesita unas medidas específicas que yo le pido al gobierno que tome. Necesita tasas preferenciales de crédito, confiador en el Fogafín, necesita una tasa preferencial de renta para que le baje el impuesto a la renta que esa MIPYME, que es la que va a tener que pagar el salario, porque de ese bolsillo es que sale ese salario mínimo. Sí se puede hacer justicia, pero hay que tener medidas integrales, activar la economía, aumentar la productividad, darle la mano al MIPYME, porque el pequeño empresario es el que va a sacar de su bolsillo. Y sobre todo garantizar cómo se va a cubrir el déficit fiscal, porque el gobierno próximo, que será el nuestro, tiene que tener mucha responsabilidad. Yo le digo a los trabajadores, celebren su salario mínimo, y a los empresarios, ayuden a que el cambio que es necesario sea un cambio responsable. Sí, doctor, pero en ese sentido, ¿usted cree que 2 millones y este aumento resulta suficiente cuando también varios servicios están indexados a la cifra del salario mínimo? Estamos hablando, por ejemplo, de las cuotas para la administración, los peajes, la nómina, por ejemplo, de una panadería, de un fruver donde usted va a hacer mercado, pues también termina subiendo con esta cifra que establece el gobierno. La gente que nos está viendo sabe que de poco sirve que le subamos el salario mínimo si todo le sube. Sube la comida, el transporte, los servicios públicos. Por eso hay que garantizar que no suba el costo de vida.
Por eso las medidas tienen que ser integrales. Hay que bajar el precio de los alimentos, hay que bajar el precio de los medicamentos, hay que bajar el precio del transporte. Y eso implica medidas específicas, medidas para el agro, para el campesinado, cadenas productivas de alimentos para que lleguen más baratos a la mesa, garantizar el crédito para esas MIPYMES, garantizar una tasa preferencial de renta, garantizar que los medicamentos bajen de precio, estimulando el pago directo de la industria farmacéutica nacional. Es decir, gobernar implica un cambio responsable. No se puede hacer solo una cosa, hay que hacerlo todo. Y hacerlo todo implica que tanto el empresario como el trabajador estén tranquilos y sepan que el Estado les da la mano. Con esta medida, 2,5 millones de trabajadores colombianos, que son los que tienen un contrato y la mitad de ellos son servidores públicos, pueden celebrar porque sienten que el Estado les dio la mano. Pero no es suficiente. Los informales hay que formalizarlos y a las MIPYMES hay que darles la mano para que puedan tener crédito, para que puedan tener impuestos de renta más bajo, para que puedan sobrevivir sus negocios, porque si no, por supuesto, tendrían una angustia muy grande. Las medidas tienen que ser integrales, el cambio tiene que ser responsable, pero no dudemos un segundo de que es justo que la gente que ha recibido salario mínimo inferior al que se merece, hoy tiene derecho a celebrar que tenga un poco más plata en el bolsillo para estimular el consumo, para comprar algo más. No será suficiente que suba el costo de la vida. El gobierno tiene que equilibrar la mesa y tiene que darle la mano ya a las MIPYMES. Yo se las daré en el gobierno, pero este gobierno tiene que hacer esas medidas complementarias. Claro, es que lo que han señalado distintos analistas económicos es que este tipo de decisiones terminan cerrando la puerta a la mayoría de colombianos que es en el mercado informal. Es decir, que con un salario mínimo tan alto cada vez será más difícil, por ejemplo, tener prestaciones establecidas en la ley como pues, el pago de seguridad social, prima, vacaciones e incluso una reforma que tramitó este gobierno que establece un recargo nocturno, recargo dominical. Señalan que esto va a ser cada vez más costoso y más difícil de sostener en el tiempo. Primero, ¿qué es lo justo? ¿Es justo el recargo dominical y las horas extras nocturnas? Claro que es justo que se le devolviera eso a los trabajadores. ¿Es justo que la gente reciba un salario mínimo vital? Por supuesto que es justo. Ahora, ¿cómo se hace eso de manera responsable para que haya con qué pagarlo? Repito, solo en el sector público esto puede generar un aumento en el déficit fiscal de 7 billones de pesos. El gobierno responsable tiene que prever eso y no dejarle el problema al gobierno. Y además, ¿cómo se hace para darle la mano al que tiene que pagar ese salario, que son las MIPYMES, que es el pequeño empresario? Repito, hay que darle la mano con tasas de crédito especiales, con una tasa de renta preferencial, que es en la práctica una tasa de crédito cero, con fiador en el FOGAFIN. Es decir, son medidas económicas que pueden aliviar al pequeño microempresario y que son necesarias al tiempo con el aumento del salario mínimo. Una sola cosa no puede hacerse, porque si aumenta el salario mínimo, pero también aumenta el costo de la vida, la persona queda igual que antes. Por eso el gobierno tiene que tener otras medidas, repito, bajar precio de alimentos, bajar precio de medicamentos, estimular al pequeño empresario, darle la mano, bajarle el impuesto de renta, garantizarle un crédito preferencial. Son medidas responsables desde el punto de vista económico, pero eso no significa que no hagamos justicia con los trabajadores. Trabajadores de Colombia tienen derecho a celebrar hoy. Celebren sus 2 millones de pesos. Es lo justo. Empresarios, ayúdennos a que el cambio sea responsable, a que las medidas sean integrales y que no solamente sean medidas que en el mediano plazo sean impagables. Doctor, ¿usted cree que está en riesgo que los trabajadores que hoy ganan un poquito más del salario mínimo terminen atrapados en el salario mínimo con el ajuste actual? No, yo no creo. Las voces que se resisten al cambio, y el cambio es necesario. Petro lo está haciendo, es la verdad. Ahora, hay maneras de hacer el cambio, hay maneras responsables de hacer el cambio, pero ya ocurrió en España y ya ocurrió en México. Gritaban quienes no querían que se aumentara el salario mínimo, que iba a haber más inflación y más desempleo, que se iban a destruir empleos. Nada de eso ocurrió, ni ha ocurrido en Colombia, ni va a ocurrir en Colombia. La gente va a recibir sus 2 millones de pesos. Pero si la MIPYME no recibe el alivio tributario, si no le bajamos el impuesto de renta a esa MIPYME, si no le damos crédito preferencial garantizándole como fiador el FOGAFIN, ese pequeño negocio que tiene 4 o 5 empleados va a tener dificultades. No queremos que eso pase adelante. Por eso estas medidas deben tomarse ya. A la par con el aumento del salario mínimo, el alivio a las MIPYMES. Y a la par con eso, la garantía de cubrir el déficit fiscal.
Y sobre eso hay que escuchar también cuáles son las medidas económicas de este gobierno. Sabemos las que haremos en el próximo gobierno, pero esto incrementa el déficit fiscal en cerca de 7 billones de pesos. Así que no hay otra receta que aumentar la productividad, mejorar la economía, apostarle a todo el potencial que tiene Colombia, agroindustrial, minero energético, de turismo de clase mundial, estimular de nuevo la construcción de vivienda. Y ahí hay que tomar otras medidas, porque la vivienda de interés social está atada al salario mínimo. Entonces hay que corregir ese nudo para poder estimular la construcción de vivienda y generar más empleos formales y remunerados bien, de manera digna. Gobernar es hacerlo de manera responsable, no solamente ver un pedacito. Gobernar es hacerlo con responsabilidad, pero les digo esto, el cambio social es justo, solo que hay que hacerlo de manera responsable y de manera integral. Trabajadores, celebren su salario mínimo, se lo merecen este fin de año. Empresarios, ayúdenme, que el cambio sea responsable y sea viable y sea sostenible en el tiempo. Bueno, pues también como expresidente del Congreso puso varias tareas al legislativo, puntualmente líneas de incentivos para las pequeñas y medianas empresas que representan el 99% de las empresas del país y el 80% del empleo formal. Doctor, muchas gracias por estos minutos, pero quedamos muy atentos para en el futuro conversar con usted sobre otra noticia que tiene que ver mucho con las elecciones y es el Pacto Amplio, pero eso será materia de conversación en otro momento. Muchas gracias. Ese Pacto Amplio va a poner el presidente, y que avance en un cambio que sea un cambio viable y responsable. Ese es mi mensaje de feliz año. Feliz año a todos y a todas. Bien, pues se siguen presentando reacciones a esta que es la noticia económica del momento en el país y tiene que ver con el ajuste salarial del salario mínimo, cerca del 23%, 2 millones de pesos, y otro de los candidatos que recientemente se pronunció es a Juan Fernando Cristo, que señaló lo siguiente para Noticias Caracol en Vivo. El aumento del salario mínimo de más del 23% es sin duda una buena noticia para 2.400.000 hogares de colombianos. Sin embargo, hubiera sido preferible mantener la política del gobierno nacional en los últimos 3 años, en la cual se aumentó varios puntos por encima de la inflación, sin que se afectara, como lo habían anunciado los tecnócratas de este país, el desempleo y la informalidad en Colombia. Por el contrario, hubo reactivación de la economía y reducción del desempleo en estos años en el país. Ahora, con un aumento que cuadriplica la inflación del año 2025 y que está 7 puntos por encima de lo propuesto por los mismos trabajadores, se generan unos riesgos innecesarios para la pequeña, la mediana empresa, para la microempresa, para la clase media colombiana, para los pensionados de este país, que se van a generar unos desequilibrios importantes. Por eso, en los próximos meses es fundamental que el gobierno adopte medidas para aliviar la situación de esos sectores de la sociedad colombiana. Es por parte de Juan Daniel Oviedo, quien hoy en día es precandidato presidencial, pero en el pasado, puntualmente en el gobierno de Iván Duque, fue director del DANE. Acaba de trinar lo siguiente a través de su cuenta de X, que quiero compartir con todos ustedes. Subir el salario mínimo 2 a 3 o 4 veces por encima de la inflación, dice que es una gran noticia, pero señala la siguiente cifra, y es que solo 1 de cada 10 trabajadores en Colombia gana el salario mínimo, y por supuesto también señaló lo siguiente aquí en Noticias Caracol en Vivo. Incrementar el salario mínimo 2, 3 o 4 veces por encima de la inflación y la productividad es hoy una buena noticia para 1 de cada 10 trabajadores en Colombia que ganan ese salario mínimo. Pero es muy triste porque detrás de esa buena noticia económica hay malas noticias desde la perspectiva económica para la informalidad, para los costos de producción en el país, pero sobre todo un argumento político que va a atizar el fuego de la polarización alrededor de la Asamblea Constituyente, de quitarle poder a la autonomía del Banco de la República. ¿Por qué? Porque naturalmente con ese incremento del salario mínimo las tasas de interés van a tener que subir y rápidamente el enemigo que siempre ha querido tener el presidente Gustavo Petro, el Banco de la República, va a estar en el fuego de la discusión. Así que pilas y preparémonos para tener argumentos para sacar adelante este país en marzo en la gran consulta por Colombia. Nos vemos. Pero otras reacciones por parte de Clara López, quien también aspira a la presidencia de la República. Ella es senadora del Pacto Histórico, quien celebra la decisión del gobierno de aumentar a 2 millones de pesos el salario mínimo, pero también está muy en la línea de Roy Barreras, y es que el gobierno y el Congreso de la República tienen que compensar esta alza y adicionalmente la reforma laboral que se tramitó en el Congreso con medidas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas. El aumento del salario mínimo legal como salario familiar
no solamente es benéfico desde el punto de vista de la justicia social y voluntad de cumplir la Constitución del 91, es muy benéfico para el crecimiento económico del país. Cuando la gente tiene plata en el bolsillo, puede comprar bienes y servicios. Y esos bienes y servicios alimentan las empresas, alimentan las utilidades y el crecimiento económico. Otra reacción es por parte de Juan Manuel Galán. Él es el candidato a la presidencia por parte del Nuevo Liberalismo e integrante de la Gran Consulta por Colombia, quien señala lo siguiente, que está de acuerdo con que los trabajadores cada vez tengan mejores ingresos, pero que las medidas tienen que ser responsables e incluso que no expongan a los países y a los trabajadores. El salario mínimo debe proteger el ingreso de los trabajadores, sí, pero no puede seguir ignorando una realidad que es incómoda. Hoy está muy por encima de la productividad de buena parte del país. Y cuando el mínimo se acerca al salario mediano, como ocurre en Colombia, el resultado no es más bienestar, sino es más exclusión. Cada aumento sin ancla técnica expulsa a miles de personas del empleo formal, a jóvenes, a mujeres, a trabajadores de baja calificación. Ellos son quienes pagan el costo. Y eso no es progresista, eso es regresivo. La discusión no puede limitarse a cuánto sube el salario mínimo, sino a cómo logramos que más personas puedan ganarlo en la formalidad. Y para ello necesitamos una regla clara: controlar la inflación para proteger el poder adquisitivo, productividad para garantizar sostenibilidad y una mirada realista sobre el ingreso mediano del país. Subir el salario mínimo sin un respaldo en productividad es pan para hoy y precariedad para mañana. El verdadero objetivo tiene que ser el empleo formal, sostenible y con futuro. Esa es la conversación responsable y difícil que Colombia necesita. Y es también la conversación que debe evitar que el salario mínimo se convierta en un instrumento populista usado como bandera electoral más que como una política seria de desarrollo. 11 de la mañana, 40 minutos, pero también hay reacción por parte del senador Iván Cepeda, quien está encabezando la intención de voto en distintas encuestas y que señala lo siguiente a través de su cuenta de X. Dice acerca de la reducción de los salarios de los congresistas, dice: saludo la decisión del presidente Gustavo Petro de reducir el salario de los congresistas. Esta es una medida elemental de justicia social y el comienzo del proceso de la austeridad republicana. Pero esto hace parte de otra decisión que acaba de decir sobre lo que señala el salario mínimo, que acaba de trinarles lo siguiente: con la decisión de adaptar el salario mínimo al salario vital que estipula nuestra Constitución y aumentar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras en 23%, el gobierno y el presidente Petro profundizan conquistas sociales esenciales. Respaldo esta trascendental decisión por razones éticas y económicas. Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna. Reafirma que el programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central para la vida política. Es lo que acaba de señalar el senador Iván Cepeda, recordemos, candidato del pacto histórico sobre el aumento del 23% al salario mínimo.